Jenny, de regreso a nuestro programa, ya en el segundo segmento del programa de hoy. Adelante con los temas o las preguntas que tengas. Doctor, ya estamos cerquita de los 200 programas. Usted todas las semanas nos explica qué es la medicina tradicional china, cómo funciona. En realidad es un programa para educarnos, para que aprendamos que no hemos probado todo, sino que hemos probado todo lo que conocemos en Occidente. Pero hay tantísimas cosas que, gracias a Dios, en Estados Unidos tenemos la medicina tradicional china y podemos usarla y podemos usar los medicamentos. Es más, incluso se puede estudiar. En todos los estados hay una escuela que enseña medicina oriental. ¿Cómo Lo que quería saber es cómo se siente usted después de casi 200 programas, teniendo que explicar cosas que usted conoce desde siempre, pero que son tan difíciles de entender en este mundo occidental que vivimos. Jenny, el objetivo del programa es ese, y yo siento que puedo ayudar porque soy un producto como persona en sí de las dos culturas, ¿no? La mezcla de las dos culturas, la cultura occidental y la cultura oriental. Entonces, me he tomado esto como una misión, más bien como un deber, que aunque no ganamos nada porque no vendemos ningún producto, pero afortunadamente podemos hacerlo. Nuestra clínica puede pagar el programa para informar y dar información sobre la medicina tradicional china y ayudar a tantas personas que estoy casi seguro desconocían lo que era la medicina tradicional china. Y todavía sigue siendo así. Ese desconocimiento es garrafal. Muchísimas personas, inclusive aquí donde la medicina tradicional china, cuando digo aquí es en nuestro país, en Estados Unidos, pues la medicina tradicional china está académicamente disponible, aprobada en escuelas acreditadas por la Secretaría de Educación, o sea, a nivel federal, de la misma manera que están acreditadas las escuelas de medicina convencional, o sea, educación superior para los grados de máster y los grados de doctorado en medicina oriental. Y sin embargo, las personas a veces me preguntan ¿dónde se puede estudiar la medicina tradicional china? En Estados Unidos tenemos más de 50 colleges de medicina oriental. En algunos estados como la Florida hay muchos, no hay solamente uno, hay varios. Y en muchísimos estados también, en California, en New York, etcétera. Así que la medicina tradicional china, para quien la quiera estudiar, está disponible a nivel profesional, a nivel académico, acreditado en Estados Unidos. Pero además de eso, a nivel clínico también está disponible a nivel profesional en casi todos los estados, yo diría en todos los estados de la Unión Americana, porque la medicina oriental es una medicina licenciada de la misma manera que la medicina convencional en Estados Unidos. No es así en la América Latina. Se han hecho algunos esfuerzos en algunos países, como tu propio país nativo, ¿no? De la Argentina, y también en Chile, y tengo entendido que en otros países se han hecho algunos esfuerzos, pero han sido esfuerzos para tratar de regularizar la práctica, el ejercicio de la acupuntura y la medicina oriental, pero particularmente la acupuntura. Pero han sido esfuerzos muy deficientes y además torcidos. Siempre lo digo porque son, por ejemplo, leyes que se han establecido para regularizar la práctica de la acupuntura, pero establecen que la acupuntura debe ser administrada por médicos de medicina convencional. Cuando todos sabemos que el médico de medicina convencional, a no ser que haya estudiado la acupuntura, pues no sabe hacer acupuntura, y la acupuntura no se aprende en cursos de un par de semanas, ni en un par de meses, ni siquiera en 6 meses, porque tiene que saber los fundamentos de lo que es realmente la acupuntura para que sea efectiva y para no hacerle daño a un paciente. Entonces son intentos deficientes y además defectivos desde su propio
nacimiento, quiero decir. Eso es en la América Latina. En Estados Unidos, afortunadamente, no es así. Nosotros en los Estados Unidos, pues, ejercemos la medicina tradicional china a nivel profesional. O sea, el médico ni siquiera puede ejercer después que termina y se gradúa de una escuela acreditada a nivel federal. Tiene que probarle al board estatal, o sea, tiene que tomar el examen del board y pasarlo. O sea, tiene que probar que tiene los conocimientos básicos para ejercer la medicina tradicional china. Es muy diferente al estado de la medicina oriental en América Latina. Pero aún así, que la tenemos disponible, pues muchísimas personas la desaprovechan porque, número uno, pues no tienen conocimiento sobre eso, no saben que existe la medicina oriental. Y número dos, a veces pues dependen exclusivamente de la información que le puede dar su proveedor de salud en medicina convencional, que tampoco conoce nada de medicina oriental, y a veces pues inclusive le miente al paciente, aunque no sea intencionalmente, porque le puede decir al paciente, pues no use esa medicina porque no está aprobada, lo cual no es cierto, está mintiendo al paciente. O no use esa medicina porque no tiene estudios que han demostrado eficacia, lo cual también es una barbaridad. No es cierto, le está mintiendo al paciente. Y todavía, a pesar de que la medicina tradicional china está licenciada, al igual que la medicina convencional en Estados Unidos, aún así muchísimos médicos continúan diciendo barbaridades sobre la medicina oriental. De modo que el valor de este programa, para que las personas puedan aprender y usar y aprovechar la medicina oriental, pues es incalculable, pienso yo, ¿no? No se puede tampoco culpar completamente a los médicos de esa desinformación, porque ellos no tienen culpa que durante su entrenamiento o su carrera como médico no le dieron esa información. Y algunos la han adquirido después en posgrado o en cursos que han participado después, pero no está en el currículum de ellos. Entonces no se puede culpar tampoco al médico de medicina convencional, que solamente conoce la medicina convencional, pues no se puede esperar que dé opiniones, ni consejos, ni referidos de medicina oriental, porque es algo que él profesionalmente desconoce. Inclusive yo tengo muchísimos médicos amigos, médicos convencionales, y también pacientes, médicos convencionales pacientes, que yo siempre lo defiendo porque no es culpa de ellos, es más bien culpa del establishment, del sistema, ¿no? Como está programado. Y por otra parte, también no es exclusivamente falta o la falla, digamos, o la falta de información a la población sobre los beneficios que se obtienen con la medicina oriental, no es totalmente tampoco una falta o una falla del sistema de salud, es también falta o falla de los medios de comunicación, que rara vez informan correctamente o no les interesa informar, no sé. La información sobre medicina tradicional china es muy escasa en los medios de comunicación, así que son muchas las razones por las cuales se desconoce. Y te voy a decir algo, eso tiene una consecuencia muy grave, por eso es que en nuestra clínica nosotros decidimos hacer este programa para informar a la población. Es un granito de arena, ¿no?, que estamos haciendo en cuanto a educación en esta área de la salud, porque muchísimas personas sufren enfermedades que tienen solución con medicina oriental o de manera integrada, y sin embargo sufren enfermedades y algunos inclusive mueren innecesariamente, y es por desinformación o por desconocimiento. Usted siempre nos habla de las enfermedades autoinmunes, que en la medicina convencional se pueden aliviar, pero
en realidad la medicina oriental es mucho más efectiva. Así es, consigue mejores resultados. Cuando digo enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, el Crohn, que afecta a tantas personas, el lupus, la psoriasis, todas esas condiciones responden muy bien a la medicina tradicional china. Inclusive, en mi opinión, lo que he visto a través de casi 3 décadas de ejercicio continuo de la medicina oriental, no solamente acá en Estados Unidos, sabes que también tengo acceso a estudios en China y además soy proveedor en ciertos hospitales en China, pues he visto que tienen muchísimos mejores resultados, quiero decir, se adquieren o se obtienen con medicina oriental que con medicina convencional. Y en los casos de cáncer, ni hablar. Los pacientes que reciben tratamientos integrados con las dos medicinas tienen muchísimo más chance de sobrevivir la enfermedad, inclusive no solamente de tener mejor calidad de vida, pero también de sobrevivir la enfermedad que si solamente reciben tratamiento de medicina convencional, exclusivamente quiero decir. Y eso no se habla, no se dice, nadie lo dice acá. Y a veces inclusive los oncólogos convencionales que estudiaron exclusivamente medicina convencional desinforman y mienten al paciente cuando le dicen no use medicina herbaria o no use medicina tradicional china. Totalmente perdidos están en esa área. Claro, una cosa es desconocer y otra es negar lo que no se conoce. Bueno, hay un dicho que dice, cuando todos podemos cometer errores, pero cuando el error se repite o se hace de forma intencional, pues ya entonces no es justificable, ¿no? Así que, pero bueno, eso es un tema que no es para mí. Yo solamente lo que me corresponde es informar sobre los beneficios e inclusive yo siempre lo digo, si un proveedor, un médico, no solamente los pacientes, pues quiere información o tiene una pregunta, puede acercarse a nuestra clínica, puede llamar y con mucho gusto colaboramos con ellos y le damos la información científica, los estudios que hay, nuestra experiencia clínica sobre el uso de cualquier tratamiento en medicina tradicional china. Con mucho gusto lo hacemos con toda, ánimo de colaboración. Doctor, usted nos hablaba recién de la acupuntura. ¿Se puede aplicar en niños? Por supuesto, no solamente en China, en toda Asia y también en Europa, pero particularmente en casi todos los países de Asia, particularmente lo que es China, Japón y Corea del Sur, quiero decir, pero yo no conozco del norte. Imagino que también lo hay, pero no lo sé. Taiwán, Hong Kong, todo Asia, Indonesia, inclusive Oceanía también, Australia, toda esa área, la pediatría usa mucho la acupuntura, porque consigue los mismos resultados o inclusive hasta mejores resultados y no tiene que someter al niño que está todavía en proceso de crecimiento a drogas farmacéuticas. Sí, claro. Y cuando inclusive te encuentras que hay situaciones o patologías en las cuales tienes que usar alguna droga farmacéutica, pues usa menos cantidad, porque el hecho de conocer la acupuntura permite potenciar la dosificación, o sea, el efecto de una dosis menor de la droga. Así que la acupuntura tiene un uso extraordinario, un uso clínico, quiero decir, extraordinario, no solamente para los adultos, pero también en pediatría. Doctor, cuando yo tengo un dolor, usted me hace acupuntura, ¿cuánto demora en aliviar el dolor? Todo depende de el dolor, si es agudo, si lleva mucho tiempo, el origen del dolor, pero comúnmente la persona siente alivio, inclusive con 1 o 2 tratamientos. Hay personas que con un solo tratamiento ya tienen un alivio extraordinario. Pero comúnmente una sesión
un programa de un tratamiento, un régimen de tratamiento con acupuntura incluye aproximadamente 8 a 10 y hasta 12 sesiones que se dan cada 2 o 3 días o inclusive 1 o 2 veces por semana. Y todo depende, a veces, repito, a veces la persona inclusive con una sola sesión o 2 sesiones que se da de acupuntura resuelve problemas que ha tenido por años y años sufriendo y usando drogas que realmente lo que hacen es enmascarar el dolor y no resuelven el problema. Bueno, yo ya lo he contado en otra oportunidad. Yo había probado todo por las jaquecas. Desde los 7. Te quedó muy bien eso de todo, porque casi siempre los pacientes dicen, yo he probado todo. Claro, no todo lo que conocía. Exacto, que realmente, inclusive los médicos, siempre lo digo, puede ser una eminencia el doctor en su especialidad, pero es una media naranja lo que está ofreciendo, y en su mente, en su conciencia, él cree que es todo lo que hay en medicina, y no. Y puede ser una eminencia, pero es solamente medicina convencional. Es la mitad de la naranja. Realmente. Pero la persona, como realmente estamos viviendo en Occidente y nuestra cultura es occidental, hoy día ya eso está cambiando, porque con la inteligencia artificial y todo eso, realmente la medicina, pues lo que adquiere es el conocimiento y lo funde, ¿no? En una sola forma, que es la medicina integrativa o la medicina integrada, como también se conoce. Y ese es el trend, ¿no? La tendencia hacia el futuro. Pero en Occidente todavía muchísimas personas sufren las enfermedades por desconocimiento como paciente y también de su médico convencional, que no sabe nada de medicina oriental. Doctor, estábamos hablando de la acupuntura y usted decía que no se aprende ni en una semana ni en un mes, pero mi pregunta es un poco más profunda. Si usted que nos está escuchando ve una figura de una persona con todos los puntos de acupuntura, son infinitos. Ahora, si yo conozco que a tantos centímetros o tantas pulgadas va una agujita, si no conozco la interacción de los meridianos de acuerdo a la medicina oriental, no me va a funcionar. No te va a funcionar. Lo que sucede es que a los médicos convencionales, igual que a lo que llaman acupuntura de batalla o de campo de batalla, se le enseñan ciertos protocolos que pueden resolver un poco el dolor en las coyunturas o en los traumas, cuando la persona tiene golpes. En los deportes, por ejemplo, el equipo olímpico de Estados Unidos siempre lleva acupunturistas, el ejército tiene acupunturistas, etcétera, porque resuelven ese médico, o sea, quiero decir, no tiene que ser acupunturista en sí, sino que le enseñan al médico convencional, le enseñan ciertos protocolos, pero ahí es donde está el peligro, que a veces se confunde y se cree que ese acupunturista no puede ni conoce tratar las enfermedades ni los trastornos de salud realmente con acupuntura, porque no conoce la circulación bioenergética del cuerpo, ni siquiera para qué funciona, ni para dónde van esos meridianos, ni cómo se comunican, etc. Cada punto de acupuntura, déjame explicarte algo, el cuerpo, la acupuntura, antiguamente, pues la teoría de la acupuntura en la medicina convencional, no todos, pero algunos practicantes se burlaban de eso, de esa idea, pensaban que la idea podía existir solamente en la mente de un chino o de un japonés o un asiático en general, porque no había manera de comprobar que los puntos de acupuntura fueran realmente efectivos, usando el razonamiento, la lógica de la anatomía y la fisiología en medicina convencional, pues no tiene relación, no tiene sentido que, por ejemplo, puntos en los pies puedan activar el campo visual, o que puntos en la muñeca o cerca de la muñeca pueden activar el campo auditivo. Y hoy día, como se ha descubierto,
la ciencia, la ingeniería médica ha avanzado muchísimo, pues podemos mapear, monitorear en vivo el cerebro y podemos comprobar que realmente, o sea, existe la correspondencia de esos puntos con el área funcional del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MRI funcional prueba la relación, la correspondencia entre los puntos de acupuntura y el área del cerebro para el cual ese punto se utiliza como forma de terapia. Así que hoy día el médico o el no médico, hay personas que no necesariamente son médicos, pero tienen ideas equivocadas o conocimiento errado sobre la medicina oriental, pues dicen, bueno, eso no es efectivo, o no hay manera de probarlo, o no hay estudio. Todo eso no es cierto. Todo eso sería, realmente la palabra es falso. No es verdad. Cuando se le provee esa información a la persona, sea que venga esta información de un profesional o de cualquier otra persona, pues no tiene fundamento científico ni clínico. No es válido, es falso. Antiguamente pues no se podía probar eso, pero hoy día lo sabemos y lo podemos probar. Entonces eso no tiene sentido. También es muy difícil entender para un occidental qué es el chi. Bueno, el chi es difícil porque la palabra en sí denota varios significados. No existe una palabra en las lenguas, en los idiomas occidentales, que pueda abarcar completamente el significado de chi. Porque, por ejemplo, déjame explicártelo, se traduce como energía o bioenergía en un libro que acabo de escribir, va a salir, ya se está editando, va a salir el próximo mes. Yo describo la palabra chi como bioenergía, pero es lo que más se acerca, o sea, la energía vital de la vida, pero es lo que más se acerca. Pero realmente, por ejemplo, la medicina convencional lo que entiende por energía vital es la glucosa, la energía, o el ATP, la de trifosfato de adenosina, que es lo que consume todas las células nuestras para mantenerse viva, ¿no? Como energía. Pero la energía, el concepto de energía en medicina tradicional china va más allá. Inclusive, hoy día ya sabemos, que científicamente se sabe, que cada célula emite luz. Esa luz se conoce como luz fotónica. Entonces, esos fotones se comunican millones de veces, de veces por segundo y transmiten información, se comunican. Ese sistema de comunicación produce unos canales, que es a lo que desde tiempos antaños los chinos le llaman meridianos, y esos canales de comunicación en el cuerpo pues es una red de comunicación continua, como si fuera la circulación sanguínea. Y eso es lo que en medicina tradicional china conocemos como meridianos. Y por supuesto, como es algo que no se puede ver, pues es difícil de entender desde el concepto, desde la lupa de la medicina convencional, porque es una medicina que necesita ver. Si tú le dices al médico, por ahí pasa un meridiano, pues él lo quiere ver, a pesar de que en realidad y científicamente sabemos que no todas las formas de energía se pueden ver, porque por ejemplo el viento puede mover las ramas de un árbol, pero tú no lo ves. Ahora, si las mueve y le puedes decir, bueno, ahora está soplando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero está ahí. Tampoco puedes ver físicamente las ondas eléctricas, pero sabes que el corazón emite las ondas eléctricas y las puedes medir. Hoy día, mira, los avances en la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, está ayudando mucho a comprender los conceptos de la medicina tradicional china, y entonces pues yo pienso que todo eso va a producir una medicina integrada que va realmente a beneficiar a todos los seres humanos, particularmente en esta área del mundo que se conoce poco,
en relación con o comparativamente con el uso de la medicina oriental en Asia, donde existen las dos, la oriental y la convencional. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estas clases que nos da cada semana para que aprendamos un poquito más. La próxima semana, Dios mediante, volvemos a encontrarnos. De acuerdo, el placer es mío siempre ayudar a informar a las personas sobre este tema tan interesante como es la medicina oriental y la medicina integrada.